Capítulo 2. Observación. Aprender a observar. Miguel. Marcus, me pareció entender que las respuestas te llegan observando. ¿O estoy equivocado? Lo primero es comprender que observar no es analizar. Cuando somos pequeños observamos, pero el sistema educativo te lleva a analizar y distinguir entre bueno y malo, lo que te gusta y lo que no, lo grande y lo pequeño. Cuando pasa esto, ya no observas, enjuicias. Deberíamos aprender a observar. Esta sociedad, la educación, todo te lleva a analizar y tienes una idea en la cabeza de cómo deben ser las cosas, o cómo te gustan, entonces comparas. Sin embargo, debes observar todo con la mente en blanco, sin juicios. Hay una frase de Osho en su libro Alegría, dice algo como esto. Cuando le dices a un niño que está observando algo en el cielo, que eso es un pájaro, entonces deja de disfrutar el vuelo del pájaro. Y a partir de este momento, se forma una imagen en su cabeza de lo que debe ser un pájaro, y entonces lo que está viendo ya no es nada más que un objeto que comparar y analizar. Y eso nos pasa ahora a nosotros. Ya no observamos porque automáticamente formamos una imagen en la cabeza con determinado estándar. Ahí empieza la confusión entre observar y analizar. Por lo tanto, en la observación llega la comprensión y no se requiere ningún esfuerzo. Deja a tu ego fuera de la jugada. No trates de analizar para llegar a nada. Solo juega a observar, pero no te olvides también de dudar de todas tus observaciones. Observar es igual a dudar. Miguel. Marcus, cuéntame, ¿qué quieres decir con que observar es dudar? Tomemos como ejemplo una creencia religiosa. Si crees eso, ya no dudas y por lo tanto no observas. Hay que dudar de todas las creencias, y cuando digo todas, no excluyo ninguna. Ni siquiera tu creencia de comer. Tu hábito de comer lo tienes a salvo de tus dudas. ¿Por qué? Observa si lo necesitas o no. Duda de todas tus creencias, pero también observa por qué tienes que creer y quién está creyendo. Es una invitación a observar. El peligro de no dudar es la creencia ciega. La fe es una creencia ciega. Por ejemplo, ¿qué sentido tiene creer si has comprendido que no eres tu cuerpo? En realidad, creer es no saber. Crees cuando no sabes. Tu ser, al contrario, no necesita creer. Tu ser sabe. Por lo tanto, toda creencia viene siempre del ego. Por eso duda de todo lo que crees. Me acuerdo de un lindo dicho. Si el hombre supiese que es eterno, no necesitaría ni sacerdotes ni salvadores. Fe, fanatismo, violencia. Miguel, ¿tiene sentido entonces creer en Dios? A esa pregunta ahora te puedes contestar tú mismo. Como te comentaba, el que cree es el ego. La definición de fe más utilizada es la que viene en la Biblia, en Hebreos 11:1. Lo dice claramente, fe es creer ciegamente. La gráfica nos muestra los dos lados de nuestro cerebro, la parte emocional, derecha, y la parte racional, izquierda. Deberíamos estar en completo balance, sin embargo, dejamos de estar en equilibrio si seguimos, por ejemplo, a una creencia. Podría ser cualquier religión, sin ser esta ni objetiva ni razonable. ¿Qué es lo que pasa? Sencillo, caemos en una creencia ciega, que siempre es peligroso, porque nos deja literalmente sin la capacidad de ver. Por un lado puedes entender ahora, porque algunas cosas que te he dicho no las estás comprendiendo. No estás en un balance cerebral, y por eso tú y algunos como tú reaccionan con una sacudida de cabeza. No, ¡qué locura! Seguramente voy a repetir eso mucho, pero es necesario. Recuerda que todo lo que te estoy diciendo es para que puedas dudar y cuestionar tus creencias actuales. Aquel que cree es aquel que no eres. Otro punto que observo es que cuando crees en Dios sin dudar, porque dudar de Dios es blasfemia, entonces puedes llegar fácilmente al fanatismo, defendiendo tu creencia, y del fanatismo a la violencia hay un paso muy pequeño. Las mayores guerras de la historia se han hecho en nombre de Dios. Lo he venido observando no solo con las religiones, sino en otros temas como el cambio climático. Si tú opinas diferente y defiendes una creencia con la misma fuerza con que la persona de enfrente lo hace, el choque de trenes está garantizado. Porque lo que tengo claro es que todos defendemos nuestras creencias, principalmente por miedo.
Cuando nos identificamos como el traje o el ego, entonces tenemos 1000 creencias, y cuando éstas se caen automáticamente, entramos en pánico de no tener claro qué o quién somos. Eso se llama disonancia cognitiva. Si buscas qué significa disonancia cognitiva, encontrarás que es la incomodidad que se produce cuando tenemos dos ideas que se contradicen o cuando lo que pensamos, nuestras creencias, se contradice con nuestros actos. Para mejor comprensión de esta parte le dejo el comentario que me hizo una vez una amiga que participó en los retiros y esto la confrontó consigo misma de manera violenta. Recuerdo que me dijiste, no eres eso que ves en el espejo, no eres hija, hijo, no eres hermana, hermano. Tus emociones son un programa, tus pensamientos y sentimientos no son reales, son una mentira. No eres tú quien está pensando, no existe un Dios, no hay salvadores, no hay seres superiores, nada puede salvarte, nadie puede ayudarte porque no hay un Dios. Tú eres Dios, por lo tanto, no existe nada que esté por encima de ti. Y al escuchar esto, me arrancaste toda mi identidad en un segundo. Todo lo que yo creía que era, se desvaneció en ese momento. No era nada de lo que yo había creído ser toda mi vida. Entonces, ¿quién era yo? No podía creer en nada, ni siquiera en mi pensamiento. Entonces, en ese estado de shock, lo único que me quedaba era mi respiración. Mi respiración era lo único real en ese momento. Y descubrí que yo era mi respiración. Y al ser yo la respiración, me convertí en todo a la vez. Ya no era alguien, sino que era el todo. Y desde ese momento, mi vida se partió en dos. Al derrumbarse mis creencias, se derrumba con ellas eso que creía que yo era, lo que llamaría experimentar una muerte del ego. Y como el ego es lo único que hemos sido durante toda nuestra vida, es como estar experimentando la desaparición de tu personaje, y esto te lleva a experimentar una sensación de vacío. Literal, es morir. Es dejar que muera en un segundo todo lo que has sido durante toda tu vida. Y eso me asustó, pero también me liberó. Lo que creía al principio que iba a ser el final, solo era el comienzo de un proceso. El proceso de desidentificación, lo que llamo ahora la verdadera espiritualidad. La defensa del ego por miedo a desaparecer se puede dar incluso con violencia, y es lo natural en este caso. Perder tu identidad es como caer al vacío. Nadie quiere entrar en pánico y haces lo que tengas que hacer para evitarlo. Por eso, es muy importante lo que te voy a decir. Te recomiendo nunca seguir a ningún gurú, maestro, guía espiritual, religión o Dios porque la idolatría te lleva al fanatismo, te genera dependencias y porque el mero hecho de seguir a alguien te priva de la libertad. Pierdes tu poder y dejas de reconocer lo que realmente eres. Neutralidad total, no juicios. Miguel. Entendido, Marcus. Entonces, ¿cómo definimos observación? Con el ejemplo del niño y el pájaro, podemos ver que el niño se hace automáticamente una imagen en la cabeza del pájaro ideal. A partir de ahí, pierde la neutralidad y deja de observar. Si me autoobservo sin juicio después de estar rabioso, mantengo la neutralidad, pero cuando analizo si actué bien o mal, entonces me estoy enjuiciando y aún peor, normalmente me autocastigo. Es lo peor, porque intento cumplir un ideal. ¿Y quién dicta qué es lo ideal? El ego. Por lo tanto, me estoy equivocando en todo. Comprender que la observación no conlleva juicios de ningún tipo, ni análisis, ni valoraciones, te permite observar desde la neutralidad y solo así llegarás a la comprensión. Si comprensión todavía es parte del ego, observa también al observador, que es el personaje, pero sin tomar ninguna posición de lo que estás observando. Evito decir conciencia, en lugar de eso hablamos mejor de llegar a una comprensión y en adelante utilizaré el verbo comprender. Porque una ilusión, que es el personaje, el ego, no puede llegar a lo que ya es parte de la fuente. Solamente se tropieza con otra ilusión, que él define como conciencia. Aquí quiero también aclarar la palabra conciencia o estar consciente. El verbo significa lo que estamos sintiendo, o mejor dicho, lo que estamos interpretando, que sentimos que somos. El sustantivo nos dice con conocimiento, pero en ambos casos, para sentir o tener conocimiento, nos referimos a la persona, al ego.
Cuando hablamos de conciencia, realmente se está manifestando una idea de algo que se tiene que lograr, o un lugar al que se debe llegar, como el concepto de iluminación. Soy inferior, inconsciente, estoy dormido y debo llegar a algo superior, consciente o despertarme. Todos son pensamientos del ego. Obsérvalos cuando hablas de conciencia o iluminación. Cada uno que use las palabras que le dé la gana, pero yo evito confundirme con conceptos de otros y sus interpretaciones. Por eso no las uso. En adelante, solo usaré dos términos. El ser, cuando hable de la esencia que realmente somos. Evito también utilizar alma, porque hay muchas interpretaciones que han confundido a la humanidad mucho más de lo que la han ayudado. Y fuente, que es el origen de todo, incluyendo el ser y de la que por tanto somos parte. Miguel, ahora me vino una pregunta. ¿Cómo entra ahí el perdón y el soltar? Porque pienso que lo hago conscientemente. Primero, la gran confusión con el perdón. Hazte la pregunta, ¿cuándo quieres o debes perdonar? ¿Cuando te estás culpando a ti o a otros? Quiere decir, son gemelos que van de la mano. Sin culpa no hay perdón. Entonces, ¿quién está culpando a quién y por qué cosa? ¿Ves esa herramienta de la iglesia? Por mi culpa, por mi grandísima culpa. Golpeando tu pecho, el perfecto enredo, eres un pobre gusano pecador. Sin culpa no existe la necesidad de perdonar. Entonces la pregunta que se tiene que hacer cada uno es, ¿quién culpa? Exactamente, tu ego, porque se siente herido, lastimado, porque no lo aman, etc. Así olvida el perdón y observa más bien, ¿quién está culpando a quién y por qué? La ilusión ego, tratando de resolver algo en la ilusión. Chistoso y al mismo tiempo ridículo cuando lo ves desde un punto de observación neutral. Veo que no tienes tan claro el soltar. Es como una acción que crees que debes hacer, y ahí viene el enredo, porque lo implementa el personaje, el ego, que es el que quiere lograr algo. Un ejemplo de soltar es cuando queremos deshacernos de un hábito, un apego, etc., para llegar a un estado mejor. Como ahora sabes que con el ego no puedes llegar a ningún lado, entonces, ¿qué debo hacer? Exactamente nada, solamente observar, pero no con el ego tratando de deshacer algo, sino al revés, porque habitualmente estoy sujetando algo, por ejemplo, a mi pareja, mi familia, el mí es la clave. Te identificas con el personaje. En el momento que observo mi apego o lo que sea que estoy sujetando, lo estoy sujetando por una identificación de alguien que no soy. El soltar es automático de cualquier cosa cuando suelto identificarme con alguien que no soy. Solamente observa quién no eres y cuándo lo manifiestas. En el momento en el que lo comprendes, ya se esfuma todo. Fácil, ¿verdad? Cuando digo que algo es fácil, en la cabeza de mucha gente retumba. Para nada es fácil. Observa quién tiene esa opinión y quién está diciendo eso que no estás pudiendo entender. Es claro, el personaje, el ego, eso que no eres. A estas alturas, concordarás conmigo que es claro que no tienes que resolver nada de tu pasado o de lo que crees que has vivido. Por ejemplo, lo que me has dicho de tu vida, o perdonar a mamá y papá, o perdonar a tu expareja, o a un amigo por esto o esto. El personaje, que es una ilusión, tratando de disolver o resolver algo, dentro de una película que es otra ilusión. Obviamente nada. Así, observa tu drama y ríete, porque no tiene importancia. Hasta un abuso no importa, porque ¿quién le da importancia a la ilusión? Exactamente, eso que no eres. Si das valor a la ilusión, por supuesto que vas a sufrir, y eso te puede llevar tranquilamente a una sobreintoxicación mental, que llamamos enfermedad, cáncer, etc. Resumimos lo que hemos hablado en este capítulo. Para llegar a la comprensión tenemos que aprender de nuevo a ser niños observadores. Siempre dudar y cuestionar todo. No te olvides, estás en una ilusión. La fe, que es creer ciegamente, lleva a uno fácilmente al fanatismo y así a la violencia. Observar no implementa ningún juicio, no permite al ego tomar ninguna posición. No deberíamos usar la palabra conciencia cuando nos referíamos a nuestro personaje, cuando mucho podemos llegar a una comprensión.
Lo que somos ya es la verdadera conciencia, nuestro verdadero yo, el ser que somos, usando un cuerpo, como parte de la fuente, que algunos llaman Dios. Perdón y culpa son gemelos, nunca se separan. Si se observa mejor la idea de la culpa, entonces no se requiere ningún perdón. Soltar no funciona con el ego, ahí te quedas atrapado. Disuelve la causa. ¿Quién lo está sujetando y por qué? A través de la observación llega la comprensión.